Muy bien. A ver, ¿se escucha Juan Carlos? Sí, adelante. Ok. Bueno, antes que nada, salud para todos, feliz sábado. Estamos transmitiendo un pequeño problema por Skype, siempre transmitimos en Skype y vía YouTube también. Hoy, por las actualizaciones de Skype, tenemos ciertas interferencias, pero estamos tratando de bien y vamos a pedirle a Dios para que nos ayude. Muy bien, saludos, como les decía, fuerte abrazo para todos, a los hermanos en Chile, en Guatemala, en Estados Unidos y en todos los demás lugares donde están escuchando. Eh, Como se escuchó en el anuncio de los primeros, muchos llamados, y la frase completa es muchos llamados, pues escogidos, pero se llama, el sermoncillo yo le llamé muchos llamados. Son tiempos muy complicados, tiempos muy difíciles, como siempre hemos dicho, pero también tenemos buenas noticias, como lo hemos hablado en otros mensajes y hemos escuchado de parte de nuestros ministros y nuestro apóstol del tiempo de fin, señor Armstrong. Dios tiene un plan de salvación, Dios tiene un plan en el cual, por medio de su plan, muestra cuál es el futuro del ser humano. En este caso, Dios se está reproduciendo a sí mismo por medio del ser humano. Pero ese plan va en pasos, va en escalas, no es lo que el mundo cree que solamente hay un día de salvación, como muchas veces lo mencionaba el señor Armstrong. Hay etapas, hay etapas. Primeramente Dios llamó en el tiempo pasado a los patriarcas, en este caso Abraham, Isaac, Jacob. Pero antes que ellos puso a dos seres humanos en la tierra, Adán y Eva. Y a ellos Dios les puso a escoger entre los dos caminos, representado por los dos árboles, representado por el árbol del bien y el mal y el árbol de la vida. Nosotros el árbol del bien y el mal eh, le llamamos el árbol de la muerte y el otro es el árbol de la vida. Como lo sabemos y hemos estudiado en el Génesis, quedó el testimonio de que Adán tomó la mala decisión de escoger por el otro árbol, no el árbol que Dios le había prometido. Esa misma, bueno, quitarle mira, para que no se vean los mensajes. Como les decía yo, perdón por la interrupción, Dios puso dos árboles en este también, en este presente, que en aquel tiempo fue el futuro, también nosotros tenemos esa opción, esa decisión de tomar hacia la izquierda, hacia la derecha. Hoy el mundo está muy confundido pensando que Dios está fallando, que Dios, su plan de salvación está fracasando porque entre más pasa el tiempo, entre más pasan los años, hay mucha maldad y la maldad va aumentando y la conciencia se va perdiendo en el ser humano. Por lo que hoy vemos en la televisión, en los medios de comunicación y en las redes sociales, son puras, la gran mayoría son cosas que Dios abomina, que si esto lo hubiéramos visto en el año, hace 70 años, 80 años, en 1920, 1930, no se hubiera permitido, todo esto hubiera sido censurado, pero conforme pasan los años la maldad va aumentando y se va perdiendo la conciencia. Entonces el mundo cree que Dios está perdiendo la batalla o su plan de salvación con el ser humano y que Satanás está ganando. ¿Nosotros qué es lo que creemos? Yo les pregunto a ustedes. Nosotros los que estamos en la iglesia de Dios, los llamados, ¿creemos realmente que Dios tiene un plan de salvación o no lo creemos? Porque debemos de saber hacia dónde vamos. Cuando nosotros nos inscribimos en una escuela, en un instituto, en un colegio, tenemos que saber qué carrera vamos a escoger y de qué nos vamos a graduar. Hay un plan de estudios, hay un plan en el cual, hay un temario en el cual semestre o año con año sabemos que vamos avanzando. Pero nosotros aquí también, al igual en la iglesia, tenemos ese mismo plan, un plan de salvación. Pero lo creemos, realmente tenemos bien puesta nuestra meta, sabemos por qué fuimos llamados. Muchos eh, están confundidos
confundidos en este llamamiento, porque creen a un Dios lejano, un Dios que no nos ve, un Dios que está muy separado de nosotros y que no tenemos la manera de acercarnos. Eso fue lo que Adán no quiso aceptar cuando Dios le ofreció la vida eterna. Se fue por lo que veían sus ojos, se fue por lo que podía tocar, no vio más allá de lo que Dios le había prometido, y eso mismo nos pasa a nosotros hoy. Nosotros hoy en día queremos creer en lo que vemos, en lo que tocamos, y ya las cosas malas se están infiltrando en el mundo y en la iglesia pensando que son cosas buenas, cual no es así. Por eso hoy mi sermoncillo tiene que ver con muchos llamados. Sí, Dios ha llamado a muchas personas. En el pasado llamó al pueblo de Israel. Si se acuerdan, toda esa nación que salió de Egipto, cerca de 3 millones según los datos, y esa nación creció. Ellos eran un pueblo escogido y llamado. Más bien fue llamado, escogido todavía no creo que sea escogido. Pero sí fue llamado a ser apartado, porque era un pueblo santo, fue apartado de los demás pueblos, pero ellos decidieron no obedecer a Dios. Ellos tuvieron ese libre albedrío que Dios les presentó a Adán en el huerto de Edén, y ellos prefirieron ir por su propio camino, no confiando en Dios, principalmente no obedeciendo a Dios. Y esa misma temática es para nosotros. Dios nos pone la misma opción, obedecer o no obedecer. ¿Y qué queremos nosotros escoger? Les pregunto. Porque no nos va a decir yo quiero obedecer. No, eso no nos lleva a ningún lado. Vayamos a Mateo 22, por favor, para iniciar. Mateo 22, vamos a leer a partir del versículo 1. Esta es una parábola que lleva por título, el banquete de las bodas. En versículo 1, Jesús respondió y les volvió a hablar una parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas para su hijo. Como ustedes saben, las parábolas es una manera figurativa de lo que Dios representa en su plan. Versículo 3, envió a sus siervos para llamar a los que habían sido invitados a las bodas. ¿Podemos entender quiénes fueron los primeros llamados a las bodas? Aquel pueblo, el pueblo de Israel, aquel pueblo que Dios había escogido de entre todas las naciones. Pero no querían venir, se rehusaron. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: digan a los invitados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido matados y todo está preparado, vengan a las bodas. Les volvió a mandar, sí, porque acuérdense que les mandó jueces, les mandó reyes, les mandó profetas, después les mandó apóstoles, y aún así se han negado. Ellos voltearon la cara hacia Dios y se fueron por otro camino. Hoy en día ese pueblo está extraviado, y quiero eso recalcarlo porque hoy creen que yo veo muchas en las redes sociales: oh gran pueblo de Israel. Ese pueblo ya no es Israel, y aquí lo vamos a leer. Pero ellos no le hicieron caso y se fueron. Versículo 5, uno a un campo, otro a su negocio, cada quien tomó su camino, cada quien buscó su propio bienestar. Y los otros tomaron a sus siervos y los amedrentaron y los mataron, ¿sí? Mataron a los profetas, mataron a todos aquellos profetas que había mandado Dios. El rey se enojó, en este caso sabemos quién representa al rey, y enviando sus tropas mató a aquellos asesinos y prendió fuego a la ciudad. Entonces dijo a sus siervos: el banquete a la verdad está preparado, pero los invitados no eran dignos. Yo les pregunto, ¿nosotros somos dignos de ese banquete? Porque eso es lo que nos puede pasar, lo que está aquí descrito. Vayan pues a las encrucijadas de los caminos y llamen al banquete a las bodas a cuantos hallen, a toda esa persona que no era de aquellos invitados, de aquel pueblo que Dios había escogido.
Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto buenos como malos. En este caso, este es el llamamiento que Dios tuvo que hacer después de que vino su Hijo, Jesucristo. Y el banquete de bodas estuvo lleno de convidados. Versículo 11. Cuando entró el rey a ver los convidados y vio ahí un hombre que no lleva ropa de bodas, fíjense lo importante de este detalle. Versículo 11. Le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin llevar ropa de bodas? Pero él quedó mudo. Entonces el rey le dijo a los que servían, átenlo a los pies y a las manos y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí habrá lloro y crujir de dientes. ¿Qué significa que estemos con ropa de bodas? No éramos invitados, pero estos siervos salieron a invitarnos a las bodas de este hijo de aquel rey. Pero no nomás por la invitación vamos a estar dentro de la boda. Eso es lo que relata esta parábola. Tenemos que prepararnos de acuerdo al evento, de acuerdo al llamamiento que está haciendo este personaje. Si nosotros no nos ponemos a la altura de este llamamiento, dice que vamos a ser echados afuera, igual que aquellos que no entraron. Es muy importante que tomemos la responsabilidad de nuestro llamamiento. No lo podemos tomar a la ligera y no caer en fábulas o interpretaciones. Versículo 14, una cita que en la iglesia hemos escuchado por muchos años, por muchas décadas, que dice, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿De qué grupo que queremos pertenecer nosotros? ¿De estos muchos llamados o de los pocos escogidos? Que son dos grupos diferentes y todos son convidados a la boda. Todos fuimos llamados, Dios nos puso estos dos árboles, pero depende de nosotros si queremos escoger el árbol de la vida. Y para escoger el árbol de la vida hay cierta condición. Vayamos a ver qué es lo que requiere Dios. Y voy a recordar lo que el señor Mortensen nos dijo la semana pasada de la parábola del joven rico. En Mateo 19, por favor. Versículo 16. ¿Cuál es la manera de que podemos entrar a las bodas? ¿Cómo podemos ser escogidos y no solamente llamados? Este joven rico ya había sido llamado, según aquí lo que vemos en la parábola de Mateo 19, versículo 16. He aquí vino uno a él y le dijo, maestro, ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? Pues o comer del árbol de la vida, lo que Adán había despreciado. Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Perdón. Sí, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Hay uno solo que es bueno. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y muchos se preguntarán, pues sí, todos lo estamos haciendo, los mandamientos. Pero ¿por qué lo que vamos a leer a continuación relata y demuestra que no se están guardando los mandamientos? Y eso es una parábola, pero también es una profecía para nosotros. Versículo 18. El joven rico le dijo, ¿cuáles? Jesús le respondió, y ya el Señor se nos explicó por qué empezó en el sexto mandamiento. No cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Estaba resumiendo que todos estos versículos tienen que ver con el amor al prójimo, iniciando desde el quinto mandamiento. El joven le contestó en el versículo 20, todo esto guardado, ¿qué más me falta? Jesús sabía qué le estaba faltando a este joven rico. Y no lo dijo en la manera de lo que dice a continuación. Dice, si quieres ser perfecto, que no se puede ser perfecto siendo hombre, anda, vende tus bienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Pero cuando el joven oyó la palabra,
se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí le demostró que no estaba cumpliendo con los mandamientos, no estaba cumpliendo con un mandamiento muy importante, que es el primer mandamiento, que aquí no es mencionado. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y eso lo podemos leer si quieren ir. Vamos a Éxodo 20. Éxodo 20 dice, versículo 2, yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. Primer mandamiento muy importante. Otros dioses o cualquier otra cosa que pueda ser un dios, que esté en lugar de Dios. Aquí el joven rico, lo que estamos viendo es que sus bienes estaban en primer lugar antes que Dios. No nomás estaba hablando de la codicia, del 10º mandamiento, de no codiciarás. No, estaba hablando que no estaba cumpliendo con la principal, que es no tener otras cosas delante de Dios. Regresemos a Mateo 19. Pero cuando el joven oyó la palabra, versículo 22, la palabra que se le fue, oyó la palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No quiso perder nada, no quiso sacrificar nada. Nosotros no somos ricos, no somos ricos. Lo digo muchas veces el señor Mortensen. Entonces esto no se puede aplicar a nosotros porque no podemos cumplir con esto que le pidió Dios, Jesucristo al joven rico. Pero no es así. Claro que tenemos muchas cosas que ponemos en lugar de Dios. Muchas cosas. Dios está sobre todo, sobre todo. Aquí nomás pongo un ejemplo que era un joven rico. Pudo haber sido otro tipo de ejemplo. Yo les pregunto, ¿es más importante la escuela? ¿Es más importante el trabajo? ¿Es más importante mi esposa? ¿Es más importante mi hijo? ¿Es más importante? A veces ponemos otras cosas más importantes que a Dios. Aquí no dice que podemos poner al hijo porque podemos. Yo recuerdo en la iglesia que cuando el Señor de casa hizo los cambios, dice, ¿a poco un padre va a dejar morir a un hijo por no trabajar el sábado? Dando a entender que es más grande amar a un hijo que guardar la ley de Dios, y no es así. Es primero Dios sobre todo. Yo les hago otra pregunta más difícil. ¿Nuestra vida es más importante que obedecer a Dios? ¿Nuestra enfermedad es más importante que obedecer a Dios? Nosotros tuvimos el ejemplo de un ministro, y se mencionaba la semana pasada, pero yo creo que no se ha comprendido realmente el ejemplo que nos dejó ese ministro. Ese ministro no le importó su enfermedad, no le importó perder un hijo, perder a su esposa, a su hermana, por guardar el sábado. Nosotros fuimos testigos, y me emociona recordar eso porque lo veíamos entrar por esta puerta. Y él no se justificaba porque se murió mi hijo el sábado. Yo un día le pregunté, ¿cómo está, señor Morrison? Estoy destrozado. Y eso me conmovió lo que me dijo. Y se acaba de morir mi hijo mayor, jueves pasado. Era sábado. Y si ya lo vio, dice, no lo he visto. Y él estaba aquí presente, cumpliendo con su responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios está primero. Dios está primero que todo. Y hoy nos justificamos. Hoy queremos poner excusas. Por eso dice, muchos llamados y pocos escogidos. Pocos son los que van a entrar por esa puerta angosta. Tenemos que tener conciencia de lo que Dios está haciendo con nosotros. Estamos flaqueando, y sí se mencionó la vez pasada, sí, estamos cayendo en el engaño, pero no el engaño que se cree. Tenemos que ser fieles. Ese hombre pasó por muchas pruebas. Al final ya no pudo cumplir con su responsabilidad porque estaba fuera de sus fuerzas físicas. Lo vimos. No estoy diciendo que fuera perfecto, porque dice que aquí nadie puede ser perfecto, pero trató de cumplir los mandamientos como debe de ser. Somos humanos y tenemos errores, y nos vamos a equivocar, sí, pero para eso está el arrepentimiento. Vayamos, por favor, no tengo muchas citas hoy. Vayamos a Primera de Pedro, por favor.
Vamos a leer capítulo 2, empezando el versículo 1. Dice aquí mi párrafo de la Reina Valera actualizada 2015. Habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño, estoy hablando de nuestro llamamiento, hipocresía, porque exactamente a veces nos volvemos hipócritas cuando decimos que amamos a Dios y no lo hacemos, porque no lo hacemos con hechos, dejando la envidia y toda maledicencia, deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, puesto que han probado que el Señor es bondadoso. Claro que es bondadoso, porque dice que habló, escogió a lo bueno y a lo malo, no hizo distinción de personas. Aquí estamos presentes. Y yo creo que nadie de los que estamos aquí nos podemos etiquetar como buenos, pero por la bondad y por la misericordia de Dios es que estamos aquí sentados y estamos escuchando la verdad de Dios. Versículo 4. Acercándose a él, la piedra viva, en este caso Jesucristo, que fue ciertamente rechazada por los hombres y por su propio pueblo. Recordemos muy bien que su propio pueblo fue el que lo mató. No fueron los romanos, no fueron los egipcios, fueron los judíos los que lo mataron, los que lo crucificaron. Pero delante de Dios es elegida y preciosa. También ustedes sean edificados como piedras vivas, como elegida y preciosa, en casa espiritual para ser un sacerdote santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por esto contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra de ángulo, la piedra angular, escogida y preciosa. Y el que cree en él jamás será avergonzado. Aquí habla de fe, de creencia. La semana pasada se habló de sanidad, pero se olvida uno de que lo que se requiere es creencia. Muchos ejemplos dio Jesús, que es la fe es necesaria para la sanidad y para la salvación. Sin fe nadie puede ser salvo. Eso lo tenemos que tener presente. De manera que para ustedes que creen, que tienen fe, es de sumo valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Hay dos caminos, como les digo, hay dos caminos: el de obedecer y el de desobedecer, que es el árbol de la vida. ¿En cuál queremos estar nosotros? Aquellos tropiezan siendo desobedientes. Versículo 8. A la palabra, pues para eso mismo fueron destinados. ¿Qué dice en versículo 9? No está hablando aquí de aquel pueblo que leímos en la parábola de la boda, no. Versículo 9 está hablando de un pueblo especial, un pueblo que ha sido llamado y escogido. Fue llamado de muchas partes, pero ¿cómo fue escogido? Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y no se está refiriendo a aquel pueblo que fue idólatra y que fue desobediente, no. Es un pueblo que quiere obedecer a Dios y que tiene fe en Jesucristo. Pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas. Está hablando a nosotros. Fuimos llamados y fuimos sacados de las tinieblas. Tenemos que estar en la definición de escogidos. No nos debemos de quedar solamente en llamados. A su luz admirable. Fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Ustedes en el templo pasado no eran pueblo, tiempo pasado no eran pueblo. Claro que no, éramos personas desconocidas. Es más, no éramos invitados para las bodas. Había primero una invitación especial para un cierto tipo de personas, pero ellos no quisieron entrar a la boda, rechazaron la invitación. Y fue cuando nosotros entramos. Dice, pero ahora han alcanzado misericordia. Versículo 11.
Amados, yo les exhorto a como peregrinos y expatriados, porque exactamente no son patria, pero Dios nos ha hecho suyos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra la vida. Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, para que ellos, para que ellos, para que en lo que ellos lo calumnien como a malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Cuál es el día de la visitación? El día del Eterno. Tenemos una gran responsabilidad, una gran responsabilidad y un gran privilegio sobre todo, pero que no se nos olvide por qué fuimos llamados y hacia dónde vamos, y que no debemos de quedarnos solamente con el llamamiento, tenemos que entrar en esa categoría de seres escogidos, y para ello tenemos que guardar la ley de Dios, y para ello tenemos que guardar tal como Dios le enseña, no como pensaba el joven rico, no como el joven rico creía que lo estaba haciendo. Cuando Jesús le demostró que no estaba con la ley de Dios, se dio cuenta. Pero no se arrepintió, porque no dice que regresó y quiso cambiar, no. Ahora, nosotros, ¿cuál es la actitud que debemos de tener? Es muy difícil este camino. Hace un tiempo me decía un amigo, dice, uno no puede entrar de la mano con su esposa al reino de Dios. Dice que es una puerta muy estrecha, muy angosta, no es una puerta grandota. No puedes jalar ni a tu hijo, no lo puedes llevar de la mano para, no. Ese tiene que salvar por sí mismo, tu esposa tiene que salvarse por sí misma. Uno se debe de salvar por sí mismo por nuestras decisiones. La salvación es individual, no es grupal, no es familiar. Pero sí podemos dar, como dice aquí, debemos dar luz, debemos dar buen testimonio, debemos, para que las personas puedan seguir, igual como nosotros seguimos a Jesús y seguimos a Pablo y seguimos a Pedro y seguimos a todas aquellas personas que cumplieron con este llamamiento, nosotros tenemos que tener esa misma responsabilidad. Para finalizar, vayamos a Apocalipsis 17. Versículo 14. Hablando de los 10 cuernos, dice versículo 12, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, hablando del futuro, y esto es algo que nos está por pasar, que todavía no han recibido reino, pero toman autoridad por una hora como reyes junto a la bestia. Esto tiene un solo propósito, y entregan el poder y autoridad a la bestia, un solo gobierno mundial. Ellos harán guerra contra el Cordero, pero dice aquí algo muy positivo, algo que debemos tener siempre presente. Tenemos un rey de reyes, un señor de señores que va a acabar con estos malos gobiernos, con esta maldad que hoy vivimos, con esta depravación que existe, que la están promoviendo. Este Cordero, dice, los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y si los que están con Él, ¿qué dice que son? ¿Son llamados? Sí, porque fuimos llamados del montón. Fuimos elegidos, pero lo último depende de nosotros. La última categoría que dice fieles, esa depende de nuestras decisiones, si realmente vamos a ser fieles o no.